Bueno, hace 8 días hablábamos de los atributos de Dios, hablábamos de omnipotente, todopoderoso, de, de por qué Él era nuestro Dios y cómo era nuestro Dios. Uno de los atributos de que hablábamos es acerca de la soberanía de Dios. ¿Qué es soberanía? Sencillito, que Él tiene todo el poder. Soberanía es que Él tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Soberanía es que no se mueve ni la hoja de un árbol sin el consentimiento del Dios Todopoderoso. Entonces, eso quiere decir que Él tiene todo el poder. Y una de las grandes, digamos, una de las cosas que el enemigo quiere negar y que se anda hablando de eso es negar la soberanía de Dios. Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta guerra? Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existiera, ¿por qué no tengo yo un buen trabajo? Si Dios existiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que aún en las iglesias se quiere negar la soberanía de Dios. Pero hace 8 días lo veíamos y sencillamente, aunque lo creamos o no lo creamos, aunque la gente de afuera lo crea o no lo crea, Él tiene el poder sobre todo. Amén. Dele un aplauso al Señor por eso. Y nosotros no podemos dudar en ningún momento, sobre todo cuando estamos pasando por situaciones difíciles o por procesos, no podemos dudar que el Señor tiene el control. El Señor tiene el control de todo. Ay, ¿por qué a mí? Algo habré hecho bien o algo habré hecho mal que permite que me pase a mí. Pero Dios tiene el control. Pero, siempre hay un pero, cuando nosotros afirmamos y creemos, a veces usamos que Dios tiene el control para uno volverse perezoso, volverse sin compromiso, sin responsabilidad, dudar de eso. Estoy hablando de los cristianos, ¿sí? Y saludamos a las personas que nos ven por las redes sociales. Para ustedes también esta palabra y esperamos de que sea de gran bendición. Entonces, una de las cosas, nos volvemos religiosos, ¿sí? Y en las iglesias y en el cuerpo de Dios, una de las palabras que usamos o usan mucho los cristianos es si Dios quiere. Si Dios quiere. Hermano, usted va a ir mañana a la iglesia si Dios quiere. Hermano, hermana, usted piensa que puede ir a buscar un trabajo. Bueno, si Dios quiere. Entonces, lo primero que hay que entender es que Dios siempre quiere. Dios quiere bendecirte, quiere sanarte, quiere liberarte y Dios siempre quiere. Entonces, cuando yo digo, si Dios quiere, allí nos vemos. El que no quiere es uno a veces, pero Dios siempre quiere. A ver, ¿por qué no Dios? Ahora, si yo voy a hacer algo malo, pues Dios no quiere. Pero si yo estoy dentro de su palabra y estoy dentro de los planes de Dios, Dios siempre quiere. ¿Cómo no va a querer que usted venga a la iglesia? ¿Cómo no va a querer que usted se encuentre con un hermano a bendecirlo? ¿Cómo no va a querer que usted vaya a buscar trabajo? Pero se vuelve una muletilla católica religiosa si Dios quiere. Ahora, y otra es el tiempo de Dios. Aún no es el tiempo de Dios. Aún no sé qué. Estoy esperando el tiempo de Dios. Otra es estoy esperando en el Señor. Otra es cuando Dios me lo diga o Dios me lo confirme. Estoy esperando la confirmación de Dios. Mire, hermano, lo primero que hay que entender es que Dios habla a través de la palabra. Y Dios confirma a través de la palabra. Usted no tiene que esperar que Dios le confirme para ir a la iglesia porque dice, no dejándose de congregar.
Usted no tiene que esperar dejar el pecado, porque la palabra dice, no debemos pecar. Usted no tiene que esperar para ir a llevarle una ofrenda de amor, un mercado a una persona necesitada, porque la palabra dice que hay que bendecir a los necesitados. Usted no puede esperar, ay, ¿será que yo puedo ayudar en la iglesia o no cuando Dios me diga? No, nosotros somos cuerpo, somos miembros de la iglesia y debemos trabajar para extender el reino. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, Señor, ¿qué debo hacer? Los profetas como Elías, que veía que lo estaban persiguiendo y le iban a matar, él dijo, no, yo aquí tengo que ponerme al frente y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. No esperar siempre ahora. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno dice, si Dios quiere, entonces es que como que no entiende esto de seguir a Dios. Cuando uno tiene el tiempo de Dios, uno no quiere tener responsabilidad, sino dejarle todo a Dios. Cuando uno esperando en el Señor es esperar yo en el sofá de mi casa para que Dios me diga algo, ¿sí? Y cuando Dios me lo diga es no determinarme. Lo he compartido alguna vez. Había una familia que nosotros le visitábamos y hacíamos una reunión en su casa, y muy religiosos. Conocían mucho la palabra. Escuchaban muchas prédicas. Hermanos, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a buscar trabajo? ¿Cómo va la cuestión de papeles? Entonces fueron a la Cruz Roja y dejaron todo en la Cruz Roja. Iba uno cada 8 días allá. ¿Y cómo están? Esperando en el Señor. Papá, mamá y los 2 hijos esperando en el Señor. ¿Y van a buscar trabajo? No, estamos esperando en el Señor. Y van a buscar su problema de papeles, no, esperando en el Señor. Pero eso era literal, todas las veces esperando en el Señor, esperando en el Señor. Cuando uno se queda durmiendo en el Señor, ¿qué pasa? Sencillamente, ni papeles ni trabajo, y los deportaron porque no sé, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Entonces es eso. Sencillamente, nosotros usamos la soberanía de Dios para no tomar decisiones, para no determinar. Hermano, mire, aquí en esta iglesia, el 99% son personas que conocen la palabra y que llevan tiempo en el evangelio. El 98% sabe que Dios tiene un plan y un propósito para su vida. El 97% sabe que Dios tiene un ministerio y un don para que usted lo ejerza. Y el 96% sabe que Dios quiere bendecir su vida, su casa y su ministerio y sus dones y todo. Entonces, no podemos escondernos dentro de la soberanía de Dios para tomar decisiones y hacer cosas. Sencillamente, vuelvo y lo que dijo, Dios siempre quiere. Si usted está sometido a la palabra, Dios siempre quiere. Lo que Dios no quiere es que hagamos lo malo. Lo que Dios no quiere es que hagamos el pecado. Y para eso no hay que pedirle consentimiento a Dios. Porque la palabra es muy clara. Usted no puede hacer lo malo y usted no puede andar en pecado. Usted tiene que buscar la santidad. ¿Será que Dios quiere que yo sea santo? Sí, Dios quiere que yo sea santo. Dios quiere que yo no ande en pecado. Dios quiere que yo trabaje en la iglesia. Dios quiere que yo ayude a extender el reino, y Dios quiere que ustedes ayuden a extender el reino. Y las personas que me ven por las redes sociales, Dios quiere. Sencillamente no podemos esperar que venga el Señor y me confirme. Esperar que Dios se me aparezca literal aquí para hoy, ¿de verdad? ¿Sí? No, la palabra es muy clara. La palabra de Dios es verdad, como decía la pastora. Mire, hay una cosa importante. Es muy bueno escuchar las prédicas. Es muy bueno ir a eventos cristianos. Todo eso es muy bueno, eso es buenísimo. Nos bendice. Pero todo debe ser pasado por el filtro de la palabra.
todo debe ser pasado por el filtro de la palabra, ¿sí? Entonces, hay pastores, y en las redes sociales hay pastores muy buenos, y hay pastores regulares, y hay pastores malos, hay personas que andan ofendiendo y criticando. A esos que están criticando, ya Dios te ha hablado desde antes, no los escuche. Los que andan criticando a los demás, no los escuche. No es que estoy esperando a ver si me confirman. No, la confirmación es que usted no debe escuchar a pastores que andan haciendo ministerio pisoteando a los demás. Estoy esperando a ver si Dios me confirma si debo diezmar o no. No hay que confirmar, no espere confirmación. La palabra lo dice. Y si tú diezmas, abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Y así muchas palabras. Y entonces, la soberanía de Dios empieza desde la creación y de antes de la creación. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Y eso le da poder y soberanía sobre el cielo y sobre la tierra. Y luego dice, ¿qué? Y dice que Dios creó al hombre y formó al hombre. Y dice, hagamos al hombre, ¿sí? Hizo un muñeco de barro y lo formó y le dio un soplo de aliento que es el espíritu. Y el hombre fue un ser viviente. O sea que eso, si Él es el creador, Él le da soberanía. Dios mismo se da soberanía sobre nosotros. Mando. Y entonces, vamos a abrir la Biblia en el 1 Corintios 29:11, que habla de la soberanía de Dios. 1 Corintios 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor. Está diciendo, tuya es Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, oh Jehová, el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y en el número 12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Dios es el que da la fuerza y el poder a cada uno de nosotros. Entonces, la soberanía de Dios es esa. Sencillamente, Él creó los cielos, Él creó la tierra, Él creó el hombre y Él creó todo. Y entonces, la soberanía, el mando, el poder sobre la creación es de parte de Dios. Filipenses 2:9. Estamos ahora hablando de Jesús. Jesús tiene soberanía, Jesús tiene poder, Jesús es todopoderoso. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice, después de Jesús pasar todo, después de morir por nosotros, después de ser resucitado, después de haber resucitado, dice, entonces 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea que el nombre de Jesús es soberano, está sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es decir, que la gloria, la honra y el poder han sido dados a Jesús. Han sido dados a Jesucristo. Entonces, ¿qué dice? Para que toda rodilla se doble y reconozca que Jesús es el Señor. O sea, es el amo, es el que manda, el que tiene autoridad sobre nosotros. Entonces, en ningún momento podemos nosotros dudar de la soberanía de Dios y del poder de Jesús sobre nuestras vidas. Ahora, pero hay un problema. Que Dios cuando hizo la creación y cuando hizo a Adán,
no creó robots, sino creó hombres y les dio espíritu y les dio mente para pensar. Y nos dio una cosa que se llama libre albedrío. Libre albedrío. O sea, ahí es donde empieza la lucha entre la soberanía de Dios y el libre albedrío que las personas tenemos. Porque es una lucha entre la soberanía de Dios y el libre albedrío. Ahora, ¿para qué no dio el libre albedrío? Dice, y los creó, le dice, ahí está la tierra, multiplicaos, hizo juzgar la tierra, mandad sobre la tierra. Para eso fue que Dios nos dio el libre albedrío, no para hacer lo que nos da la gana, no para hacer lo que nos parece. Entonces viene una lucha en la mente, hago lo que dice Dios o hago lo que a mí me parece. Y es una lucha permanente. Y entonces, Dios, cuando nos da el libre albedrío, nos concedió una voluntad propia. Diga, yo tengo voluntad propia. Yo tengo voluntad propia. Es decir, Dios me dio libertad para escoger y tomar decisiones. ¿Para qué? Para escoger y tomar decisiones. Sencillamente, cuando yo digo, si Dios quiere, estoy diciéndolo, le estoy dejando el poder de decidir a Dios. Cuando yo digo, eso debe ser de Dios porque Él me abrió una puerta, las decisiones finales las tomo yo. Dios me bendice, pero yo puedo tomar la bendición o dejar la bendición. Yo puedo tomar la salvación o dejar la salvación. Es decir, Dios le dio al hombre el poder para escoger, el poder para definir, el poder para tomar decisiones. Y entonces, nuestra vida, su vida, está llena de decisiones permanentemente. Decisiones permanentemente. Trabajo, no trabajo. Pongo en orden mi casa, no pongo en orden mi casa. Me peleo, no me peleo. Mira, donde estaba esta mañana aquí en la oración, me ubicaba, ¿qué pasa si uno cualquiera, una persona, voy a hacer un supuesto, una persona aquí de la iglesia tiene un matrimonio bien formado, con sus hijos, su trabajo, bendecido, su nevera llena y todo, y de pronto se viene a la Plaza Antequera y le aparece una vecina con su vestido bien apretado y con su escote bien mostrado. Entonces llega y saluda al hermano. Qué guapo estás, que no sé qué. ¿Qué culpa tiene Dios de que a usted se le vayan los ojos? ¿Qué culpa tiene Dios de que usted le haga el juego a esa vecina? ¿Dios tomó esa decisión? No. Uno es el que toma la decisión o esa persona toma esa decisión. Puede irse con esa vecina y pasar un momento muy bueno y poner en riesgo su vida y su matrimonio y faltarle a Dios. O puede tomar la decisión de decir, gracias vecina, no quiero nada contigo. Pero la decisión la toma tú y no Dios. Y si luego aparecen otros amigos ahí en la Plaza Antequera y dice, ay, lo veo un poco triste, lo veo como cansado, venga, nos echamos un porrito. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién toma la decisión? No, es que estoy cansado y de verdad un porrito no pasa nada. La palabra dice que no debe hacerlo. Y otra dice, venga, y usted que lo veo que trabaja de 8 a 8 y se gana solamente 1,000 euros, ¿por qué no vamos allí? Vamos a robar una familia allí, en una casa. Ahí hay ordenadores, allá hay móviles y todo. ¿Quién toma la decisión? Yo. Siempre tomo la decisión. El enemigo pone la cascarita, el amigo pone el anzuelo y yo tomo la decisión. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Las decisiones que nosotros tomamos en la vida, las tomamos nosotros
y no podemos echarle la culpa a Dios por los problemas que puedan suceder. Ahora, Dios siempre, o sea, ¿por qué la gente no viene a la iglesia? Porque ha tomado la decisión de no seguir a Cristo. ¿Por qué la gente no está perdidos en su mundo? Porque ha tomado la decisión de no seguir a Cristo. Y prefieren estar en el alcohol, en las drogas. Eso. Ayer nos encontrábamos a alguien en Carrefour y cuando las personas se les habla de Dios, se les dice de Dios, se les dice de Dios y hacen caso omiso al llamado de Dios, su vida va muriendo, va marchitando, va marchitando. Y es una persona que conoce la palabra y ahora anda enfermo, hasta con bordón, con su cabeza mal. Y aunque nosotros le hablemos, han tomado la decisión de ¿qué? De no seguir a Dios. Pero ¿qué culpa tiene Dios? Si Dios te dice, venga, yo te bendigo hasta con la vital. Y no quieren seguir a Dios. Determinan perder esta vida y perder la otra. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos decisiones. Ahora, ¿dónde dice en la Biblia que yo tengo que tomar decisiones? Lo vamos a ver. Jeremías 21:8. Jeremías 21:8. Dice, y a este pueblo dirás, le está hablando a Jeremías, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. ¿Qué hace? Pone delante de nosotros camino de vida y camino de muerte. ¿Para qué? Para que uno escoge o el camino de vida o el camino de muerte. Deuteronomio 30:19. Esta la conocen ustedes y es tremendo lo que Dios le dice al hombre. 30:19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué dice? Escoge, o sea, decida, determine tú para que vivas tú y tu descendencia. Atención, por favor. Atención, please. A los cielos llamo para que tú escojas la vida para que vivas tú y tu descendencia. Siempre Dios no nos obliga. Dios nos pone a escoger. Dios nos pone a escoger. Ay, ¿por qué me va a mí tan mal? A lo mejor se equivocó en las decisiones. ¿Por qué me sucede esto? A lo mejor me he equivocado en las decisiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios dice, escoge camino de vida para que vivas tú y tus hijos. Y los hijos de tus hijos. O sea, nosotros no solamente escogemos por nosotros, sino escogemos por los hijos y por la descendencia nuestra. Y había un problema allí en el pueblo de Israel. La gente había visto los milagros de Dios, había visto cosas tremendas, y entonces resulta que no querían seguir a Dios. Y en Josué 24:15, Josué 24:15, les dijo, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la decisión que Dios quiere que hoy tomemos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la decisión que Dios quiere que
todos los que somos cristianos, los que queremos servir a Dios, digamos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando estaba Elías allí también con ese problema que todos, con Jezabel, y que todos querían servir a Baal y a Acera, Elías les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondía, el pueblo no, hasta que descendió fuego del cielo y el pueblo determinó seguir al Dios Todopoderoso. Mira, en eso de la soberanía, hasta Satanás tiene que obedecer a Dios. Hasta Satanás tiene que obedecer a Dios, porque no se le ha dado ni poder y autoridad a Satanás, sino se le ha dado poder y autoridad al Dios Todopoderoso. Y dice que Satanás, cuando quiso hacerle daño a Job, si quiere escribirlo, escríbalo ahí en Job 1:8, dice que cuando Satanás quería hacerle daño a Job, Dios le dijo: he aquí, todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Satanás no puede tocarte a ti sin que Dios permita que te toquen. Satanás necesita autorización para hacernos daño. ¿Por qué? Porque es un Dios soberano. Es un Dios. Otra cosa es que yo decida, que yo determine abrirle una puerta al enemigo. Otra cosa es que yo decida y determine, ¿sabe qué? Esto de Dios a mí casi no me gusta, ¿sabe qué? Yo mejor no sigo. Entonces, sencillamente, nosotros somos los que le abrimos la puerta al enemigo, le damos autorización al enemigo para que entre a hacernos daño. Pero Dios no le da autorización, porque nosotros estamos ahí como hijos de Él, a no ser que Dios quiera ponernos en pruebas o en situaciones. Pero el enemigo no puede hacerle nada a los hijos de Dios sin autorización del Dios Todopoderoso. Mateo 18:18. Dios delegó cierta soberanía a su iglesia. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El Señor delegó la soberanía a su iglesia, delegó soberanía a sus hijos. Dice: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Todo depende del Dios Todopoderoso y depende de nosotros si hacemos la voluntad del Dios Todopoderoso. Y otra cosa que me gusta mucho en la cuestión de las decisiones es Mateo 18:19. Mateo 18:19 es lo que nosotros llamamos la ley del acuerdo. Nosotros sabemos que el mundo espiritual está regido por leyes y por acuerdos, por decretos. Dice que cuando Jesús murió, dice que llevó el acta de decretos que era contraria y la clavó en la cruz del Calvario. Entonces, son decretos que el enemigo lanza, que Jesús los llevó a la cruz del Calvario. Pero aquí el Señor está dándole el poder del acuerdo a nosotros. Dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La soberanía de Dios se la da a Dios también a sus hijos, para que si se ponen de acuerdo en una cosa, de acuerdo a su palabra, dice, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por eso es importante estar los hermanos en acuerdo, en armonía. Y Dios quiere siempre que nosotros estemos ahí. Si Dios quiere darnos la soberanía, hay una cosa importante que nos da hasta el poder de interceder
para mover la mano de Dios a favor ¿de quién? A favor de los hijos de Dios. Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios está buscando que dentro de esa soberanía haya personas que intercedan a favor de las personas que le están pasando mal y a favor a favor para que las maldiciones se conviertan en bendición y no haya mal en las personas que habitan en la tierra. Y por último, vamos a leer Hechos 4:24. Dios está buscando de nosotros, como hijos suyos, que siempre tengamos en cuenta la soberanía. Entonces dice que los discípulos, Hechos 4:24, dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Tenemos que reconocer siempre la soberanía de Dios y saber que nosotros tomamos determinaciones, decisiones. Vuelvo y le digo, Dios no creó robots, Dios no creó máquinas, Dios creó personas que piensan y que toman decisiones. Y tenemos que para cada decisión reconocer la soberanía de Dios, aceptar su soberanía y asumir que Dios tiene el control sobre cada cosa de nuestra vida. No seamos perezosos, no seamos sin compromiso, no seamos tranquilitos, dejar pasar las cosas. Por eso dice la Biblia, dice: yo te ordeno que te esfuerces y sea valiente, porque Dios quiere que nosotros seamos valientes y no pasar de los problemas, no pasar de las situaciones. Mire, hermano, Dios quiere que nosotros tengamos en orden nuestra casa. Dios quiere bendecir nuestra casa. Dios quiere bendecir nuestros hijos. Y Dios quiere que usted y yo seamos personas activas, partícipes dentro de la iglesia. Si una mano no se mueve, pues el cuerpo no va a andar bien. Y ustedes son parte integrante del cuerpo de Cristo y tenemos que ser activos, tenemos que moverlos. Si somos un ojo, mejor, y si somos el dedo también. Entonces, hermanos, siempre tenemos que hablar con Dios en nuestro lugar secreto. Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Qué necesita que yo haga? Pero no podemos escudarnos dentro de eso. Si Dios quiere, cuando Dios me diga, cuando Dios vea, cuando no sé qué. No, hermano, nosotros somos entes activos, personas que tenemos que movernos. ¿Para qué? Para extender el reino. ¿Qué dice? El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Los que se duermen, los que estamos dormidos, los que estamos tristes, los que estamos amargados, los que nos estamos dejando o se están dejando llevar por las situaciones, no heredarán el reino de los cielos. Solo los que están adelante, los que dicen: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y esa es la decisión que Dios quiere, que mi casa y yo serviremos al Señor. Y es una decisión, no es una promesa. La promesa es que mi casa será salva, será salvo tú y toda tu casa. Pero servirle al Señor es una decisión que tenemos que tomar nosotros y trabajar para que realmente mi casa y yo le sirvamos al Señor. Hacia allá tenemos que trabajar, porque dice que las decisiones que yo tome hacen que mi casa sea de bendición y mis hijos y la generación. Y si yo tomo decisiones acertadas de acuerdo al Dios Todopoderoso, habrá bendición en mi casa, en mi familia, y veremos la gloria de Dios en nuestras casas. Así que es el tiempo, hermanos, de tomar decisiones y aceptando la soberanía de Dios. Dios está buscando personas que arrebaten el reino, personas que peleen con el enemigo, personas que peleen la bendición, personas que sean entes que van adelante y no atrás,
arriba y no abajo. Personas que no podemos, los tiempos son malos, los momentos son malos. ¿Quiénes tendrán la bendición? Los que la arrebatan. ¿Quiénes vencerán? Los que pelean la buena batalla. ¿Quiénes vencerán? Los que tenemos los ojos puestos en Cristo. Y hacia allá tenemos que nosotros trabajar, hacia la pelea, hacia la lucha y la batalla. Dios no nos tiene para estar en el sofá o estar allá en la cama. Dios nos tiene para estar peleando la buena batalla. Y ustedes y yo somos personas que tenemos que estar adelante, trayendo al resto del pueblo para que conquisten la bendición y sean de bendición aún para otros. Amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya.